todo lo que es basado en la protección ambiental. Esos son los lineamientos que queremos avanzar con las externalidades e internalidades desde el Estado. Sí. Cheque, ya. Problemas técnicos. Sí, es que Sí, hoy sí. este asunto de internalizar las externalidades va orientado o lleva un enfoque a lo que es la protección del medio ambiente, lo que es la prevención, remediación y eso, básicamente eso. Entonces, pero debemos de definir primero qué es externalidad. Es, según los documentos que pudimos revisar, externalidad lo definen como los efectos de las actividades de una persona o de una empresa sobre otros, por los cuales o debido a los cuales estas personas no reciben ningún tipo de compensación. Entonces, el daño o el efecto, ¿quién lo recibe? Lo puede recibir las personas externas a la industria, digamos, por generalizar o por dar un ejemplo más sencillo, o el medio ambiente o las personas externas. Sí, entonces la internalización de esas externalidades se refiere no a que la empresa sufra el daño, sino a que tome una serie de medidas y de acciones para prevenir o minimizar, de preferencia eliminar cualquier afectación que pueda causar sus procesos productivos. Ahora, en cuanto a los temas de medio ambiente, sí hay de antecedentes previos al más reciente, que es la cumbre de París, y son, por enumerar algunos, el convenio de Ramsar en el año 1971, la Carta Mundial de la Naturaleza en el año 82, el convenio de Viena en el 85, el protocolo de Montreal en el 87, el convenio de Basilea en el 89, en el año 92 fue un año muy importante en temas de medio ambiente, porque se realizaron 3 grandes eventos. El primero de ellos fue el convenio sobre cambio climático, la cumbre de Río y el convenio de diversidad biológica. También tenemos en el año 97 el protocolo de Kioto, que estos ya vienen siendo más conocidos para nosotros, tienen un poco más de cercanía. El convenio de Aarhus en el 98, la cumbre del milenio en el 2000, el protocolo de Estocolmo en el 2001 y lo que había mencionado recientemente, la cumbre de París en el 2015. Ahora, si bien es cierto que se han llegado de alguna manera a establecer convenios y compromisos en todas estas reuniones o convenios o protocolos, el problema es el cumplimiento, pues, de cada uno de ellos. Ahí radica principalmente el problema. Pero generalmente este tipo de temática ya se aborda en la legislación de cada país. Como bien mencionaste, vamos a tratar de abordar este tema de la internalización de las externalidades desde 2 alternativas. La primera de ellas, que es, o que se le llama, el que contamina paga. Así, literal. Se oye muy drástico, pero así es. Y vamos a ver que no, al final no es tan duro
el nombre no es tan pesado como el proceso que debería llevarse. Y la otra alternativa desde la que vamos a tratar de discutir este tema son las ayudas públicas, en donde ya eh, se interviene o podría intervenir, que es el Estado. Entonces, no sé si tenés algo por ahí, por mientras aparece George. Sí, son, Jorge, el compañero viene llegando de gira y en cuanto pueda conectarse, se va a conectar. Hay numerosas formas de contaminación. Los problemas ambientales que nosotros estamos provocando desde los inicios de la revolución industrial son demasiados. Una contaminación asociada con actividades antrópicas que junto a graves problemas está degradando a todos los ecosistemas y contribuyendo al cambio climático, cuyas consecuencias ya las estamos viviendo. Actualmente somos el país más vulnerable de América Latina y los costes de degradación ambiental no han sido tomados en consideración recientemente, pero se empieza a comprender que deben ser incorporados en cómo vienen haciendo y cómo resulta absolutamente insostenible, ¿verdad? En una sociedad como América Latina. Y lo más importante, que es preciso estudiar las causas de esta degradación para evitarla y combatirla y proceder a la recuperación ambiental para hacer un futuro sostenible. Nosotros podemos ver todas estas causas en diferentes perspectivas. Cada ciudadano tiene que tener una percepción de carácter global del problema de la contaminación. Lo que sucede es que hay una interrelación desde el suelo-aire y empiezan todas esas sustancias a contaminar. Y las industrias urbanas y agrícolas que generan contaminantes emergentes o microcontaminantes en las aguas, en los que se encuentran restos de fármacos de uso humano, veterinario, drogas, pesticidas, ingredientes de producto de cuidado personal o los nanomateriales, sin olvidar las mareas negras, también provocan la muerte y el ahogamiento del ecosistema marino. Todo esto genera un impacto inimaginable, o sea, viendo a medida que pasa el tiempo. Pero actualmente ya se han ido presentando estudios y programas para poder mitigar, como ser que las bolsas de plástico ya no sean fabricadas, o que no se arrojen animales, campañas para la recolección de basura en los océanos, porque no hay justificación para poder continuar nosotros contaminando. Entonces, el Estado ha hecho diferentes iniciativas educativas y legislativas para avanzar en este tipo de productos, ¿verdad? Los productos plásticos, donde la larga duración de las bolsas afecta de manera drástica, ¿verdad? Al medio ambiente. Entonces, hasta el momento el Estado trata de mitigar, ¿verdad? Todas esas cosas. Han venido en la zona atlántica, han venido ONG que tratan de recolectar los desechos sólidos del mar para poderlo limpiar. Ahorita tenemos el problema en la Barra, donde Guatemala tira toda su basura y nos viene a pegar en las costas de nosotros, de Omoa. Y pues estamos tratando de introducir medidas que podamos controlar todo esto. Según Herman Watch Institute, además de promover el rechazo consciente de la ciudadanía, pero la acción necesaria y urgente, como otras medidas
como otras medidas para un futuro sostenible y contribuir a resolver los problemas graves que afectan a la humanidad. Ese es el dilema que tenemos ahora. ¿Cómo realizarlo? Estas compañías, estas industrias, están generando desechos tóxicos, desechos contaminantes, y el Estado tiene que legislar medidas para el medio ambiente, ¿verdad? Como lo mencionaba Eric, ya está el protocolo de Kioto, están los otros convenios que se han ido firmando, y la idea es respetarlo, ¿verdad? Pero no siempre tienen mayor impacto, no siempre se siguen. Un ejemplo claro de todas estas, de este daño que le hemos hecho a la biodiversidad, son las desapariciones de las abejas, ¿verdad? Donde nosotros podemos ver una disminución en las colonias. Y esto genera un gran impacto en la parte tanto alimentaria, tanto todo lo que tenga que ver, ¿verdad? Ustedes saben que si las abejas no polinizan, pues no se puede no se realiza la fecundación en la planta y no puede generar frutos. Entonces, también está el DDT, que el DDT ha sido uno de los productos más dañinos que se han hecho para el medio ambiente. Son unos efectos nocivos. Nosotros, bueno, podemos verlo en la tragedia de Bhopal, ¿verdad? A finales del 2009 se cumplió el 25 aniversario de producirse una fuga en la fábrica de pesticidas, donde miles de personas murieron de forma inmediata a consecuencia de una nube tóxica formada, y otras decenas de miles de personas murieron en las siguientes semanas como consecuencia directa de una catástrofe que pudo haber sido evitada. Entonces nosotros podemos ver cómo nosotros tratamos de seguir luchando contra la contaminación y las consecuencias, y actualmente hay un convenio de Estocolmo que tiene como meta reducir y llegar a eliminar totalmente 12 de los COP, que son los más tóxicos, ¿verdad? Los contaminantes de sustancias tóxicas. ¿Me escuchan? Sí. ¿Eric? Sí, te escucho. ¿Hola? Sí, te escucho. Eso se da, ¿verdad?, en la Conferencia de las Naciones Unidas al Cambio Climático, y prepara el camino para un futuro libre, un futuro libre de la toxicidad, y hace un creciente impacto en el desarrollo alternativo de biopesticidas y biofertilizantes dentro de una orientación denominada bionímesis, que busca inspirarse en la naturaleza para avanzar hacia la sostenibilidad. Todo esto nos ha generado la aplicación sistemática del principio de precaución, que prohíbe la aplicación apresurada de una tecnología cuando no se ha investigado suficiente sus posibles repercusiones. Como saben, estos productos se utilizan y hay muy poca investigación científica de estos productos. Entonces, existen instrumentos como la evaluación del impacto ambiental, donde analizamos cada elemento, ¿verdad?, mediante un análisis de ciclo de vida o análisis de cuna a la tumba, para poder conocer y prevenir los impactos ambientales de los productos y tecnologías que se proponen
Un ejemplo relevante lo constituye la regulación de REACH, que es el registro y la evaluación y aprobación para sustancias químicas, que entró en vigor en el Consorcio Europeo en el 2007, donde se trata de una norma que obliga a los industriales a suministrar pruebas sobre la inocuidad de los productos que se utilizan. La propia sociedad civil crea asociaciones para exigir políticas y normativas más rigurosas a través del Estado, ¿verdad? Y todo esto se ha dado en Europa y en Estados Unidos con mayor auge. En Estados Unidos comprende 440 organizaciones que representan a más de 11 millones de personas preocupadas por la toxicidad de los compuestos químicos presentes en sus hogares y lugares de trabajo. Pero no se trata de medir únicamente y combatir la contaminación, sino de tener en cuenta el conjunto de aspectos vinculados a la acción humana que determinan la salud de los ecosistemas, donde podemos mencionar con respecto a este título la reciente creación en el 2011 de Índice de Salud de los Océanos, donde se analizan la cantidad de alimentos extraídos en los océanos para proteger la biodiversidad y la capacidad de almacenamiento del carbono en el mar, las actividades de turismo y recreo. Todos estos costes de la degradación ambiental no se han tomado en consideración por la industria hasta recientemente, pero se empieza a comprender que las externalidades disimulan el verdadero coste de los productos, favoreciendo el beneficio a corto plazo, pero deben de ser incorporados en la evaluación de cualquier proyecto. No se puede externalizar como se ha venido haciendo, porque resulta absolutamente insostenible para el conjunto de la sociedad. Uno de los principales puntos de la Agencia de la Cumbre de la Tierra de Johannesburgo en 2002 fue precisamente la instauración de un marco jurídico que definiera la responsabilidad ambiental de las empresas. Y en la Cumbre de Río se publicó una declaración capital natural que afirma la necesidad de calcular el valor de las externalidades y hacerlo público en la rendición de cuentas de las empresas. Se está imponiendo igual el principio de protección para evitar las consecuencias de tecnologías asociadas con agentes químicos, biológicos y dañinos, en caso del principio de ALARA, introducido en la Unión Europea para la protección radiológica. Para concluir un poco de mi participación, algunas empresas se plantean contribuir activa y voluntariamente, más allá del cumplimiento de las leyes y normas, a la mejora de las condiciones socioambientales para el beneficio de las personas. Sin duda, para mejorar su valoración social. Ello ha dado lugar a todo lo que se conoce como responsabilidad social corporativa, donde estas empresas se preocupan por el bienestar ambiental, pero también por cómo se ven, creando una responsabilidad social que no se pone en práctica. Pero están tratando, ¿verdad? Y tratan de adoptar en su empresa una política que se conoce como producción limpia, donde es una estrategia de gestión productiva. Se te fue el audio. Ya no te escucho. Bueno, por mientras se recupera el audio de Héctor y por mientras llega Jorge, voy a tratar de darle continuidad a lo que estaba mencionando Héctor. Mencionó muchos ejemplos de los efectos o la forma en que la industria ha estado contaminando o contamina al medio ambiente y la afectación que esto puede traer a
a las personas. Por ejemplo, el ejemplo de las abejas, pues debido a la contaminación de la industria. De nitrógeno y oxígeno, que fue que el problema que eran vaciadas las aguas de colonias adyacentes sin ningún tratamiento, ¿verdad? En San Pedro Sula tenemos Aguas de San Pedro, que es una compañía italiana concesionaria que se le dio a 30 años la concesión del sistema de agua potable de San Pedro, y ellos pues comentaban que sus objetivos realizar 3 plantas de tratamiento, y ya pues a 11 años no se han visto ninguna construcción de tales, y ya vemos mucha contaminación en los ríos de la zona, tal como Río Piedras, el río Blanco, y los ríos ahí que pasan por ese lado también de las lagunas de Juctuma y de Ticamaya. Entonces, como vemos, la idea es trabajar más que todo en la prevención y evitar, ¿verdad?, de que compañías multinacionales y con mucho dinero vengan a pedir perdón en vez de permiso. En Roatán estamos viendo cómo la parte de los manglares y de los corales está siendo bastante afectada por la construcción de nuevas urbanizaciones. Entonces, la idea de todas estas instituciones y fiscalías del medio ambiente pues es detener esa invasión al medio ambiente que se está provocando, pero que si bien se quiere hacer todo lo posible por la prevención, pues vemos que hay muchas empresas y personas que poco les interesa la parte del medio ambiente. Eric. Bueno, claro, como decía mi compañero, ¿verdad? Como aporte, todos estos efectos que han tenido estas empresas han sido pues, en los ríos, en los lagos y océanos, por última instancia, donde provocan la muerte y la asfixia de la flora y fauna, por ejemplo, la anoxia y la eutrofización. Todo esto genera un acelerado daño al ecosistema, y es un grave problema donde se altera el crecimiento de las especies, se reduce su diversidad, y todo esto en estos casos de manera inmediata se busca atender, ¿verdad?, y poder mitigar consecuencias para generar una economía y un efecto ambiental que sea sostenible. No sé si Eric tenés algún comentario. Sí, es que como decía, pues tienen que hacer algún tipo de inversión para minimizar pues, los efectos de la contaminación que el proceso productivo está generando, pues. O sea, bien decía Jorge, pues, de que es muy difícil recuperar pues un acuífero dañado, una reserva dañada. Es realmente difícil, pues, y eso es lo que trata de evitar la alternativa de quien contamina paga, pues, porque no solamente es de que paga y ya estuvo, pues, y muere, sino ya entra otro proceso de recuperación y rehabilitación, por decirlo así. Pero el Estado, ahí es donde ya tiene que intervenir el Estado, ¿sí?, en incentivar pues, a los industriales a que inviertan o que tomen esas medidas para poder internalizar esas externalidades que tiene. ¿Y de qué manera? Pues la Unión Europea no recomienda que se les dé concesiones, que se les reduzcan los impuestos, porque eso puede traer otro tipo de consecuencias, una consecuencia en el comercio. Pues sería a algunos
sí se les da un beneficio de exención de impuestos o reducción de impuestos y reducción de alguna otra cuestión, y a otros no. Entonces estarían creando una competencia desleal. Entonces lo que pueden hacer es sí facilitarle algún tipo de préstamo para que puedan hacer ese tipo de inversiones. ¿Y qué tipo de inversiones o a qué va, o a qué es lo que va enfocado, a qué procesos son los que deben de vigilar? Pues mejorar la planificación o los procesos productivos, darle un adecuado mantenimiento a las maquinarias para que sea más eficiente pues, la producción, llevar un control de lo que son los drenajes o los residuos que van generando. De igual manera, el cuidado, la mitigación, la recolección del polvo que pudiera generarse. Sí, eh, básicamente eso, pues, de que se enfoquen en la reducción de este tipo de agentes contaminantes. Ahora, sí, ya si la inversión, para lograr para lograr reducir estos tipos de agentes o para que se logre la internalización de las externalidades es mayor que la capacidad de la empresa. Entonces ahí sí se puede contar con lo que son las ayudas políticas o las ayudas públicas, perdón, que hace mención también la comunidad europea, pero bajo esas condiciones, pues, de que no es a cualquiera, pues, sino que hay ciertas restricciones y ciertos requisitos. Sí, por ejemplo, se le puede dar o colaborar o brindar esas ayudas públicas a la pequeña y mediana industria. Se les puede brindar asesorías en evaluación de impacto ambiental. ¿Qué otra cosa puede ser? Ah, incentivarlos o motivarlos a la utilización de energías renovables. Sí, y a la reducción del consumo de energía y de agua. Sí, entonces ahí, en ese momento sí se justifica. Hola. Sí, sí te oigo, lo que no lo veo. A Jorge ya viene, creo. Entonces, en ese momento sí se justificaría lo que son la intervención o la aplicación de lo que se llaman las ayudas públicas. Entonces, no sé si alguien tiene algo más que decir. Sí. Yo voy a aportar, ¿verdad?, que la problemática nosotros las estamos viendo desde diferentes perspectivas, donde el aumento en el consumo de la energía, el uso indiscriminado de pesticidas, fungicidas, alimentos, cambio climático, la pobreza en un país que genera vulnerabilidad, como ustedes saben, la falta de recursos, la desigualdad de oportunidades y la disparidad entre el ingreso y el consumo, genera todo este tipo de falta de apoyo, donde podemos también que las normas poco fuertes en la parte de rehabilitación medioambiental no identifica criterios contables para su tratamiento e identificación, donde también la ayuda de los países internacionales han venido haciendo ejercicios con la finalidad de identificar una metodología que cuantifique los daños ambientales originados por las empresas. Sin embargo, no ha habido homogeneidad y percepciones. También, donde nosotros podemos ver que todas estas acciones que nosotros hemos, como país, hemos ido ejerciendo, al final generan poco impacto, porque los efectos que son la reparación del daño, el cumplimiento y la indemnización a quien afecte, como decía Eric, el que paga, el que contamina tiene que pagar, han sido
prácticamente poco el fortalecimiento. Y finalmente nosotros podemos ver cómo la contaminación, específicamente que han habido muertes prematuras, donde se le al ozono trofeo, ¿verdad? Donde todas estas problemáticas han venido afectando y han tenido un deterioro abusivo de nuestro ecosistema. Las empresas requieren integrar los impactos del medio ambiente natural en su sistema de costos, y ante la necesidad de atender y controlar el creciente deterioro ambiental, nos preguntamos cómo identificar los costos de los bienes ambientales libres. Entonces, nosotros podemos entender que el valor, el costo, se integra mediante entender el deterioro que origina en el medio ambiente, ¿verdad? Pero sin embargo esto no es aplicable a los recursos naturales, porque para eso tenemos que conocer el costo ambiental e identificar las medidas ambientales económicas para la prevención, disminución y remediación del impacto. Para tal efecto, consideramos la existencia de costos ambientales externos e internos y remediación, y de los costos ambientales externos son identificados con base en el daño o rutas del impacto. Entre ellos se identifican el agotamiento de impactos antiestético, aire residual y emisión de agua, disposición de desechos a largo plazo, efectos en la salud no compensados y cambios de la calidad de vida local. Y los costos internos son aquellos residuos que surgen de los materiales y otros insumos que, al ser sometidos al proceso productivo de transformación, ya sea física o química o biológica, generan un impacto. Y tienen la característica de ser identificables, susceptibles, y siendo inevitable su generación, ¿verdad? Generan, como le digo, un impacto ambiental. Para concluir mi participación, nosotros, el programa de las Naciones Unidas para el medio ambiente advierte que si la humanidad no cambia de inmediato sus hábitos, se pueden llegar a sobrepasar los umbrales críticos, a partir de lo cual las funciones vitales del planeta pueden sufrir cambios bruscos e irreversibles. Sin embargo, ejemplo de buenas prácticas que es preciso valorar y difundir para que estas empresas tengan conciencia, ¿verdad? Y que puedan mitigar un poco el impacto que están haciendo. Y en ese mismo sentido, la Comisión Europea pretende que el término residuo sea un concepto prácticamente obsoleto en el 2020, retornando los desechos al ciclo productivo como materias primas. Al tal fin, se creó la normativa sobre recogida de productos, que obliga a los productores a reasumir su responsabilidad de los productos al finalizar su vida útil. Este tipo de normativa señala que supone un fuerte incentivo para que las empresas reduzcan los materiales utilizados en sus productos y en el embalaje, y que los hagan reciclables y remanufacturables. Así que, Jorge, no sé si tenés algo más que decir. Sí, claro, bueno, ya lo decían grandes estudiosos en la materia como Arthur Kirchhoff o Ronald Coase, ¿verdad? Que ganador incluso del Premio Nobel de Economía en 1991. Esa parte del cobro de los impuestos, la internalización de las externalidades y todo lo que hablaba en su parte teórica, pero todas estas formulaciones y publicaciones van siempre orientadas al bienestar de la vida humana, ¿verdad? Y eso es al fin por lo que estamos evaluando este tema. Al final, todo lo que se haga mal tiene un precio para la salud de las personas,
por la flora y fauna, más que todo en este caso de nuestro país y en otros países que nos afecta directamente, como los incendios en las Amazonas y en California, pero el bienestar de la vida humana, y son ellos, nosotros los mismos que hemos sido objeto de realizar denuncias. Ya lo veíamos actualmente en proyectos que han sido de bastante polémica, que se están construyendo en la zona de amortiguamiento de la Tigra, ¿verdad? Aunque el proyecto aún no ha sido construido, pero ya se vienen las quejas y malestares por parte de la población, que ven a futuro como ese tipo de proyectos urbanísticos que sí en realidad dan mucho desarrollo y son parte de los planes de ordenamiento territorial, pero los vecinos están preocupados por esa cercanía del proyecto hacia zonas de valores de recarga de acuíferos y para fuentes de agua potable que abastecen a las comunidades de Tegucigalpa y municipios aledaños. Entonces, lo importante de esto, ¿verdad?, es que se puedan reformar las leyes que actualmente se tienen, que desde el inicio, pues, advertirle a las empresas el precio que tienen que pagar si llegan en un caso a contaminar, que es lo que se requiere evitar, ¿verdad? Y poner estándares, montos, multas y una ley que se base en eso, ¿verdad? Que yo digo que deben de ser un poco más rigurosos con estas cuestiones del medio ambiente, con la forma de que no solo porque el proyecto va a traer generación de empleos y un elevado consumo y comercio a la región, pues tenga que llegar a caer en eso, en que el proyecto, pues ya que solo porque está generando economía a la región, como tenemos el caso de las mineras, ¿verdad?, que llevan desarrollo a la población, les construyen hospitales, escuelas, cementerios, viviendas, pero al final, ¿verdad?, ese costo se ve traducido en la contaminación de las aguas. Entonces, no sé si Eric vas a cerrar con alguna opinión. Sí, ya para terminar de aterrizar voy a intentar conjuntar todo para llegar a algún tipo de conclusiones. Pues lo importante, y es algo que dijo Héctor, pues el incumplimiento o el no querer comprometerse a tomar la alternativa de quien contamina paga, básicamente es eso, pues debido a que no se puede o no hay un consenso en cómo cuantificar económicamente el daño ambiental causado. Entonces, mucha industria, muchos de los industriales se amparan en eso para seguir con las actividades tal y como lo han venido haciendo durante todos estos años, sin crear o adquirir un compromiso realmente con las personas y con el medio ambiente. Eso en primer lugar. En segundo lugar, pues que esta alternativa no solamente compromete a resarcir económicamente el daño generado, sino que también compromete a la industria, a la persona causante del daño, a la recuperación, a la mitigación de los medios dañados, sí, y a mejorar sus sistemas productivos, o internalizar las externalidades. Ese es el compromiso, pues no solamente es un pago, contaminas tú, sigo, como decía Jorge, sí, pedir perdón.
que acatar pues las leyes, y eso y esto basado en la normativa. Pues también sí es verdaderamente importante eh, endurecer un poco más la legislación en cuanto al medio ambiente. Eh, Eso en cuanto a lo que es la alternativa de quien contamina paga, y en cuanto a la alternativa de la ayuda pública, pues eso, que no va orientada a que solo porque me piden ayuda se va a brindar. No, el Estado no se puede comprometer a eso, porque incurriría en una erogación económica muy complicada. Para poder, si el Estado quisiera ayudarle a todo mundo a que internalicen las externalidades, tendría que crear o generarían nuevos impuestos. Sería una carga económica o fiscal muy complicada para el país. Entonces, la correcta orientación, como lo recomienda la Comunidad Europea, es esa: pues ayudar a quienes realmente lo ameritan, ya sea porque el costo de la inversión excede sus posibilidades económicas, y para evitar la, ¿cómo sería? La deslealtad competitiva en la producción. Y básicamente esas serían las conclusiones a las que podemos llegar, pues, en este tema. Sí, Muy interesante, la verdad. Entonces, no sé sí. si alguien quiere cerrar ya de despedida. No, pues Jorge, yo agradecerles por su tiempo. Este tema es muy bonito. Podemos observar que hay que fortalecer la institucionalidad desde el punto de vista ambiental, donde tenemos gentes y tenemos leyes que pueden regir todos estos impactos ambientales, y tenemos métodos también como el análisis del ciclo de vida Exacto. y formas que no se están aplicando, pero tenemos la certeza que probablemente en un futuro podamos crecer en el tema ambiental. No sé si Jorge quiere añadir algo. Solamente agradecerle su presencia, y pues realmente muy interesante el tema, y pienso que podríamos retomarlo nuevamente ya, pero ya como instituciones, como una convocatoria de un ley, como ley de SINAGER, para refrescarle la mente a las instituciones que trabajamos en esta parte de la gestión del riesgo, y ver qué acciones se pueden tomar para poder actualizar las leyes y definir nuevas metas, nuevos propósitos de acuerdo a los marcos de acción y los tratados que se han realizado universalmente. Entonces, por mi parte también es todo, y agradecerle mucho y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por todo. Feliz cumpleaños, Héctor. Sí, feliz cumpleaños también. Sí.